llevaba ya algún tiempo, a todos los sábados, viendo sus rostros, pero sí hay personas que no nos habían acompañado en algún tiempo y pues me siento muy contento de haberlos de nuevo con nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 11 para comenzar con la meditación esta mañana. Vamos a leer algunos aspectos importantes e interesantes que quiero que tengamos en mente mientras pasamos la palabra del Señor. Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. La oración es algo que viene instituyéndose como tal en el Nuevo Testamento. Por supuesto, en el Antiguo Testamento se tenía una relación con el Señor. Sin embargo, cuando los discípulos ven a Jesús orando, nace en sus corazones el deseo ferviente de aprender a orar como lo hace su maestro. ¿Por qué es tan diferente de cómo se hacía antiguamente? Recordemos que ¿cuál era la relación de Jesús con Dios? Era una relación de padre e hijo, ¿cierto? Nosotros podemos imaginar cuán sinceras eran las palabras de Cristo mientras oraba. Eso solamente podía expresar y generar en el corazón de los discípulos la más sincera ternura y el deseo de poder llegar quizá a tener esa relación con Dios. Porque ustedes saben que la nación judía se había separado ya mismo del Señor, se había extraviado por sus propios caminos. Y entonces, mientras Jesús les enseña a orar, en el versículo 5 les enseña también otra cosa muy interesante. Nosotros conocemos la oración modelo, sin embargo, del versículo 5 en adelante nos enseñan algo aparte de la oración, que es más importante que las palabras que nosotros estamos diciendo, sino la relación que tenemos nosotros con Dios. Porque nuestro estado, el espíritu con el que oramos, viene a ser tan importante como lo que decimos. Y es por eso que sigue diciendo el versículo 5 en adelante dice: les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerlo delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dárselos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Hasta aquí hay un principio muy importante respecto a la oración y respecto a nuestra conexión con el Señor. Jesús pone el ejemplo de un amigo a medianoche. Un amigo que está durmiendo con su familia, con sus niños, ya están en cama, y de repente llega un invitado especial a tu casa y no tienes que ponerlo delante. Fíjense que allí él está ilustrando 2 principios importantes que son muy grandes para nuestra vida cristiana. El primero: ¿por qué le estaba pidiendo comida a su amigo? Porque había llegado ¿quién? Había llegado alguien más. ¿Estaba pidiendo para sí mismo esta persona? No estaba pidiendo para sí mismo, estaba pidiendo para dar. Y el segundo principio tan importante, que es que aunque se ilustra como un amigo que no se quiere levantar de su cama, nosotros sabemos que nuestro Padre Celestial nos está aquí, ¿cierto? Sin embargo, se nos dice que es por su importunidad, por su insistencia, por su necesidad. Porque cuando un ser humano necesita de algo, ¿será que está dispuesto a pedir una sola vez y ya? ¿Será que cuando tú tienes hambre y necesitas saciar esa hambre, solamente vas a buscar una manera y si no, te vas a morir de hambre entonces?
Si nosotros vemos las necesidades de nuestros semejantes, si nosotros vemos que podemos ayudar a alguien, vamos a contentarnos con solamente pedirle una vez al Señor que nos ayude para poder ayudar a esa persona. Puede que ustedes, en su mayoría, no tengan esta experiencia, sin embargo, se ilustra muy bien el caso de una madre. ¿Cómo se siente el corazón de una madre cuando su hijo está afuera en el mundo? Les aseguro que si esta madre ama a su hijo, cada día y cada noche dobla sus rodillas para pedir por él ante el Señor. Y créanme que el Señor contesta esa oración. En este capítulo se menciona por su importunidad. Sin embargo, nosotros sabemos que el Padre lo hace por amor. Sigue diciendo: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le da una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Me encanta cómo lo menciona el Evangelio de Lucas, porque el Evangelio de Lucas menciona específicamente al Espíritu Santo. Y aquí Jesús lo está comparando ¿con qué cosa? Con pan, con pescado y con un huevo. Normalmente cuando un hijo le pide esto a su padre es porque tiene ¿qué cosa? Porque tiene hambre. ¿Será que un padre no saciaría las necesidades de su hijo? Especialmente si es algo tan fundamental como esto. Porque fíjense que aquí no ilustra que el hijo está pidiendo ni ropa, ni está pidiendo calzado. ¿Son cosas necesarias o no lo son? Por supuesto que lo son. Sin embargo, nosotros sabemos que el alimento diario es de una importancia mucho más significativa, especialmente cuando se tiene hambre. De la misma manera, ilustra el Señor Jesús a través de este ejemplo cómo el ser humano, cómo el cristiano, como un hijo de Dios, debería tener hambre y necesidad de ¿qué? Del Espíritu Santo, porque eso es lo que Él va a estar dispuesto a darnos si nosotros se lo pedimos. Si nosotros vamos ante el Señor con esa necesidad, Él sabe que nosotros necesitamos de eso. Él sabe que nosotros necesitamos de su Espíritu. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en esta mañana. ¿Cómo puede ilustrarse esto de una manera que nosotros lo comprendamos? Porque créanme, mis hermanos, que si nosotros comprendiéramos este sencillo pasaje, nuestra vida daría un vuelco total. Y viviríamos de una manera porque no hemos comprendido la necesidad que tenemos del Espíritu Santo. Y una manera muy bonita de entenderlo se encuentra en Juan capítulo 4. Vamos a ir a Juan capítulo 4. Otra historia muy conocida, muy sencilla, pero con una lección hermosísima que nos llega desde hace 2000 años hasta hoy, para que nosotros sigamos estudiando, para que nosotros sigamos aprendiendo. ¿Ya tenemos la lectura? Acompáñenme por favor entonces desde el versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. No sé si ustedes hayan tenido el privilegio de ver un mapa de Palestina en los tiempos de Cristo, pero Judea estaba hacia el sur y Galilea estaba hacia el norte. Del país de Israel, Jesús se desplazaba de la parte sur a la parte norte, y así se pasó en su ministerio. Sin embargo, entre aquellas dos regiones de Israel se encontraba en la región central la región de Samaria. En Samaria, nosotros sabemos, las diferentes líneas de disputas que hubieron entre samaritanos y judíos desde hace muchísimo tiempo. Y en tiempos de Cristo, de hecho, incluso hasta hoy se ven este tipo de situaciones. Sin embargo, en tiempos de Cristo, por supuesto que también lo había. Y nos dice el versículo siguiente: y le era necesario pasar por Samaria. Hasta allí nosotros podemos tener una pequeña vista o una pequeña imagen sobre la situación en la que estaba Cristo en este momento, ¿cierto? Él estaba en Judea e iba para Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. La palabra aquí para necesario es la palabra de griego, y
Y es una palabra bastante sencilla, la verdad. Ilustra solamente una necesidad. Fíjense que no dice que sea algo obligatorio o algo que tiene que darse por sentado. Y es una palabra en la que vamos a tratarnos, o en la que vamos a tratar el tema de esta mañana, porque recordemos que estamos viendo el término necesidad. ¿Ya? Hablamos del pan, hablamos de la comida, hablamos del hambre, hablamos del Espíritu Santo. Pero esta palabra expresa muchísimo en el ministerio de Cristo. Y quiero que punto por punto podamos seguir viendo paso a paso lo que el Señor quiere mostrarnos en esta mañana. Y dice, versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Sigue diciendo, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Sencilla la historia está allí, ¿cierto? Jesús venía de Judea y después de haber viajado por cierta cantidad de tiempo, se sentó junto al pozo de Jacob en la ciudad de Sicar. Déjenme mencionarles lo que menciona el diccionario bíblico sobre el nombre de esta ciudad. Esta ciudad, el nombre de esta ciudad, Sicar, significa bebida intoxicante, licor intensamente alcohólico, bebedor, embriagarse y sidra. Bonito nombre para la ciudad, ¿cierto? Es bastante interesante porque recordemos que estamos viendo ese término, necesario. Le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Y si nosotros podríamos mencionar, es que le era necesario pasar por ese pueblo. ¿Por qué le era necesario a Jesús pasar por un pueblo que se llama bebida intoxicante, licor intensamente alcohólico, bebedor, embriagarse y sidra? ¿No había otros caminos? ¿No había otras mejores ciudades? ¿No había un lugar más hermoso para que el maestro pusiera su pie? ¿Por qué pasar por ese lugar de todas las regiones de Samaria? Porque obviamente había varios caminos. No se necesitaba pasar específicamente por ese ciudad. Pero le era necesario pasar por él. Sigamos el versículo 7 y dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Vamos analizando punto a punto este texto. Jesús tenía sed, venía de un viaje y estaba allí porque le era necesario pasar por ese lugar. En la Escritura se menciona varias veces ese término, y en todas las veces que se menciona en el misterio de Cristo, se menciona como Jesús haciendo la voluntad de su Padre. Nosotros recordamos en Juan capítulo 5:30, si no estoy mal, nos dice: nada hago de mí mismo, ¿cierto? Jesús a cada paso seguía la voluntad de su Padre. Entonces, si Jesús estaba aquí con sed ante un pozo y sin poder sacar agua de una ciudad con este nombre, en esa ciudad donde no se tratan judíos y samaritanos, él siendo judío en una región extraña, ¿es por voluntad de quién? Por voluntad de su Padre. Tengan muy bien esto en cuenta. Y ahora la mujer, obviamente muy sorprendida, porque jamás una persona o un judío, mucho menos una persona como Cristo, que aunque nosotros sabemos que aunque exteriormente era muy sencillo, expresaba y tenía rasgos de una persona muy educada, muy digna, ¿ya? Entonces ella por supuesto que se sorprendió. Y el versículo 10 sigue diciendo: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarlo y el pozo es hondo. ¿De dónde pues
tienes el agua viva. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Cuál es la respuesta de Cristo? Si supieras del don de Dios, ¿y quién es el que habla contigo? Le pedirías el agua viva y él te la daría. Nos está desde el principio diciendo, desde el primer momento de que Cristo habla con esta persona, nos está diciendo que está, ¿qué cosa? Está dispuesto a entregarle el don de Dios. Ahora, ¿cuál era este don de Dios? ¿Qué era lo que Cristo quería darle a esta persona? Bueno, nos lo sigue narrando la historia. Sin embargo, hay un punto muy importante aquí. Y es que esta mujer que vive en este pueblo, con este nombre, menciona que hay un pozo. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Le dice ella, el cual nos dejó este pozo. Muchas veces en nuestra vida cotidiana tenemos cosas a las que nos aferramos. Ponemos nuestra fe en cierta cantidad de cosas, en hacer determinadas acciones o en algunos objetos incluso. Muchas veces dependemos de la relación que otros han tenido con el Señor. Muchas veces queremos depender de cómo el Señor ha ayudado a otras personas en el pasado. Sin embargo, nosotros no estamos dispuestos o simplemente no conocemos al Señor nosotros mismos de manera personal. En este pueblo, con este nombre, estaba el pozo de Jacob, un monumento del trabajo que el Señor había hecho en esta persona, que de llamarse Jacob, se llamó ahora ¿qué? Israel. Un trabajo de transformación increíble, y es un pozo que se conserva hasta el día de hoy, por cierto. Pero era un pozo del que se sacaba agua para saciar la sed de esta persona. Sin embargo, esa sed volvía nuevamente. Y cada que era saciada, después de cierto tiempo, volvía a esta persona. Y cada que esta persona bebía el agua, nuevamente volvía a tener sed. Era el pozo de Jacob, un monumento de que el Señor puede transformar la vida. Sin embargo, cuando las personas venían a este pozo, volvían a tener sed. Esta agua parecía no satisfacer. Y es interesante la comparación que se hace, porque en el mundo hay muchas mujeres como esta, muchas personas como esta mujer, de que tienen una vida como la que tuvo ella, que vamos a centrarnos en eso un poquito ahorita, que viven en una ciudad como la que vivió ella, y vienen a un pozo donde saben que el Señor en algún momento se le presentó a cierta persona, ayudó a cierta persona, y vienen a este pozo tratando de saciar su sed. Y es allí donde encuentran Cristo. Vamos a seguir leyendo, por favor, desde el versículo 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta persona, como ya lo vimos, vivía en una ciudad con ese nombre, llevaba una vida de esta manera y con sed iba a ese pozo a saciarse. En ese momento, versículo 15, le dice a la mujer: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Tenía esa mujer necesidad? Por supuesto que tenía la necesidad. Y puede que no lo entendamos de esta manera, pero antiguamente no existen los alcantarillados ni los acueductos que vemos hoy en día. O bueno, puede que sí en ciertas ciudades prominentes de aquel entonces. Sin embargo, nosotros encontramos a una mujer en un cántaro, alguien que tenía que trabajosamente cargar agua no solamente para ella, sino también para su familia. Imagino que diariamente caminar grandes distancias. Entonces, ¿qué era lo que ella quería? Dice: maestro, yo no quiero tener más sed, dame de esa agua, por favor, entonces, para no tener que volver aquí, porque estoy perdiendo mi tiempo y esto es demasiado molesto. Se estaba centrando en las cosas de este mundo. Sin embargo, ella tenía una necesidad. Y Jesús, por supuesto, estaba dispuesto a saciarla. Desde el principio, Él le dijo que estaría dispuesto a saciarla. Jesús le respondió:
ve, llama a tu marido y ven acá. Interesante la respuesta de Cristo, ¿no? Porque si le estás ofreciendo agua, ¿para qué necesitas a tu marido? Bueno, como siempre el Salvador tenía las palabras correctas en todo momento. Versículo 17, respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. En esas cortas frases, en esas cortas palabras, Jesús le demostró a esa mujer que conocía ¿qué cosa? Que conocía su corazón. Y en ese momento, ya ella, sin poder ocultarlo nada, sin poder ocultar nada, se dio cuenta de que estaba ante alguien que podía ver su vida entera, de alguien que la conocía muy bien, de alguien que sabía por qué estaba viviendo ella en esa ciudad con ese nombre, de alguien que sabía por qué estaba ella caminando con un cántaro, tratando de saciar su sed. Y en ese momento le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces, de repente, de las cosas materiales, la mirada de esta mujer empieza a tratar de buscar un poco más allá. ¿Qué es lo que quiere este hombre? ¿Qué es lo que él me está ofreciendo? Pero entonces, vuelve a distraerse, como todos nosotros los seres humanos, ¿cierto? Inmediatamente cuando el Señor quiere mostrarnos algo, cuando nos está enseñando el camino de alguna manera, nosotros empezamos a mirar, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? O qué va a ser de mí, qué va a ser de mi casita, qué va a ser de todo lo que yo tengo. ¿Cómo voy a vivir entonces, Señor? Bueno, ella trató de preguntarle a esta persona, que aunque sabía que había sido enviado por el Señor, alguna respuesta sobre asuntos políticos. Ya sabemos nosotros que entre judíos y samaritanos pues no se querían. Y este había sido uno de los puntos de controversia. Y ella le dice, versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea, ya que tú eres enviado de Dios, entonces por favor decide tú para que nosotros hagamos, ¿sí me entiendes? ¿Jesús quería ofrecerle una solución para las cosas temporales? Por supuesto que quería ofrecerle una solución para las cosas temporales, pero él no quería solamente eso. Él quería darle algo aún mayor, algo muchísimo más valioso. Era el agua de vida. Sin embargo, ante la pregunta de esta persona, él muy tiernamente contesta y dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando en este monte, en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Con eso se estaba refiriendo a que efectivamente el Señor había elegido a la nación judía para enseñar sus designios ante los demás pueblos. Sin embargo, llama la atención lo que dice a continuación del versículo 23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí el Señor le está diciendo, mira, eso es importante, sí, pero hay algo más importante que eso. En un futuro, ni aquí ni allá, porque no se trata del lugar, no se trata del lugar al que tú te vas a reunir a adorar al Señor. Obviamente es importante. La nación judía era la nación escogida del Señor por los últimos cientos de años. Y desde que fue levantado ese pueblo, cuando se le hizo la promesa a Abraham, esa nación había sido privilegiada. Sin embargo, Jesús está recalcando, aunque esa es la nación elegida, no se trata de un lugar de adoración. Se trata de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Porque aún el Padre, esos adoradores, busca que le adoren. En espíritu y en verdad. Es una expresión
muy diciente, la verdad. Y aunque no nos vamos a detallar mucho en ella esta mañana, me gustaría que la tuvieran en mente y que pudiéramos estudiarla en el futuro próximo. Le dijo la mujer, versículo 25, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Cuando Jesús le dice, mira, no interesa realmente, o bueno, no deberías preocuparte realmente por una nación. No deberías preocuparte realmente por si es aquí o si es allá, o si la nación en la que tú estás es la elegida del Señor, o si va a ser la otra nación. El Señor te pide a ti individualmente. Deja de pensar de manera colectiva. Deja de pensar en tu ciudad, en tu país, y empieza a pensar en tu vida. ¿Estoy yo adorando al Padre como Él busca que se haga? Porque aquellas personas que busquen al Señor de todo corazón definitivamente lo encontrarán. Nosotros encontramos esto en Isaías capítulo 55. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Buscar en tanto que está cercano. Y en Jeremías nos menciona, me buscaréis y me hallaréis si lo hacéis de todo vuestro corazón. Pero entonces, cuando Jesús le dice esas palabras, yo soy el Mesías, se estaba basando o fundando en una noción o en algo que ella misma esperaba. Algo que ella había esperado fervientemente, en una promesa de que algún día el Mesías llegaría. Los samaritanos, a diferencia de los judíos, no tenían todo el Antiguo Testamento. Ellos tenían solamente el Pentateuco, porque ellos separaron a los judíos, entonces todos los profetas y todos los reyes y todas las cuestiones que siguieron después, ellos simplemente las rechazaron. Sin embargo, tenían la esperanza de que vendría ¿quién? El profeta, que es mencionado por Moisés en 2 ocasiones, si no estoy mal, de que vendría un profeta, a él moriría. Cuando Jesús le dice, yo soy el que habla contigo, ¿por qué creen que esa mujer le creyó? O más bien, ¿cómo sabemos que esa mujer le creyó? Por favor, sigamos leyendo el texto. En Juan capítulo 4, versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Cuando Jesús le dice eso a la mujer, ella inmediatamente, de manera inmediata, fue a decirle a sus semejantes. ¿Por qué? ¿Por qué habrá hecho eso? Por favor, explíquenme, porque normalmente no se entendería esto. Podría haber surgido de su corazón duda. Podría haber surgido de su corazón lo que sea. De hecho, simplemente pudo haberse quedado allí sentada o simplemente haber llegado a su casa. Pero cuando él le dice, yo soy el Cristo, ella entiende y recibe del agua de vida. ¿Por qué? Porque cuando alguien recibe el agua de vida en su corazón, se convierte en una fuente de agua para otras personas. Cuando ella por fin sacia su sed en ese pueblo que significa borracho, en ese pueblo que significa bebida embriagante, en ese pueblo que significa bebedor, sidra, cuando ella por fin sacia su sed, entonces trata de llevar a sus semejantes que también viven en ese pueblo, que tienen una condición similar a la de ella, para que ellos también ¿qué? Para que ellos también beban del agua de vida. ¿Cómo sabemos que ella bebió el agua de vida? Por sus acciones. Porque cuando nosotros nos encontramos con Cristo, recibimos un privilegio enorme. Nuestra vida es transformada.
nuestros pecados perdonados. Recibimos de su compañía. Recibimos el agua de Dios. La historia termina de una manera increíble. No nos vamos a centrar demasiado. Sin embargo, dice el versículo 39 en adelante: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de Dios. Y ahora decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Quién es el Cristo? El Salvador del mundo. Cuando se encontraron con esta verdad, entonces fueron saciados. Y aquel pueblo, por nombre Sicar, se convirtió en una ciudad de gente llena del Espíritu Santo, de gente que había saciado su sed, de gente que por fin había encontrado el agua de vida. Y ya ese pueblo no tenía por nombre Sicar, y no era un oprobio, sino que quedó como testimonio del cambio que había obrado Jesús en ese lugar. Y así como el pozo de Jacob, que luego fue llamado Israel, estas personas de Sicar también recibieron un nuevo nombre. Y más adelante se convirtieron al cristianismo. ¿Recibieron el nombre de qué? Recibieron el nombre de Cristo. Sin embargo, ¿qué es de las cosas más importantes que podemos aprender en esta historia? Por favor, volvamos unos cuantos versículos atrás, al principio del capítulo. Juan, capítulo 4, versículo 3 y 4. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Hoy día a Jesús le es necesario pasar por nuestros corazones. A Jesús le es necesario pasar por cada rincón de este planeta, por las ciudades, por los caminos más sombríos, por las ciudades más atestadas de pecado. Jesús en algún momento también pasó por nuestros corazones, ofreciéndonos el agua de vida, para que ya no tuviéramos que ir a beber de cisternas rotas, como está la escritura, para que nuestra sed pudiera ser saciada. Sin embargo, en algunas ocasiones ha pasado un tiempo y como ya no tenemos sed, puede que nos hayamos olvidado de que en algún momento nosotros también vivimos en Sicar, de que en algún momento también nosotros estuvimos buscando agua en los pozos de otras personas, tratando de buscar al Señor en algún lugar donde creemos que pudo haber estado, tratando de saciar nuestra alma con cosas que nos ofrecía este mundo una satisfacción temporal. A Jesús le es necesario pasar por su casa. Bueno, y quiero que me acompañen a Hechos, capítulo 17, versículo 3. Porque allí se emplea de nuevo esta palabra. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Qué era necesario para Cristo? Que padeciese y resucitase de los muertos. Fíjense que nosotros sabemos cuál fue la misión principal de Cristo, ¿no? Él vino aquí a dar su vida. Él sanó,
Sí, Él vino aquí a sanar, Él vino aquí a bendecir, Él vino aquí a liberar. Pero su misión principal fue morir. Sin embargo, se utiliza la misma palabra que se utilizó para decir que Jesús necesitaba pasar por el tiempo. Así de importantes somos para nuestro Padre Celestial. Recuerden que estábamos hablando de la oración, ¿no? Y de la relación correcta que deberíamos tener con Él. Porque para el Padre somos muy valiosos. Y no solamente dio a Jesús a la cruz, sino que también lo dio para sanar de manera individualmente a cada persona necesitada en este Padre. Diciéndoles que cada uno, de manera personal e individual, somos tan importantes ante Él, que necesita que nos encontremos con Él. Y es por eso que hoy, en un mundo de tantas necesidades, no hay necesidades en el mundo, por supuesto que las hay, en todo lugar, nosotros, que somos sus representantes, aquellas personas que dependemos de Él todo el tiempo, debemos llegar a llenar esa necesidad de otras personas. Pero fíjense, ¿para quién era necesario que Jesús pasara por él? ¿Para la samaritana? ¿Para Cristo mismo? Para Dios. Porque cuando un cristiano se convierte en cristiano, también le es necesario pasar por Cristo. Y así como aquella mujer, le es necesario compartir del agua de vida. Y es importante porque en Hebreos, capítulo 2, versículo 11, es un texto de los más bonitos de la Escritura. Dice lo siguiente: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos del hombre. Y el versículo 18 dice: pues cuando él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Era necesario también que Cristo sufriese? ¿Para qué era necesario que Cristo sufriese? Para que pudiera enseñarnos, para que pudiera ayudarnos. Y aquí quiero compartir algo pequeñito acerca del santuario. Nosotros conocemos bastante ya el santuario, llevamos, bueno, no sé la verdad cuánto dirían ustedes conociendo el Señor. Sin embargo, nosotros sabemos que el santuario ilustra el camino del cristiano, ¿cierto? Tenemos en la parte de afuera del altar, de hecho hablamos sobre eso hace más o menos un mes, el altar de los sacrificios que simboliza la muerte de Cristo, el perdón de pecados. Luego viene la fuente de bronce, que significa el camino para la santificación, el bautismo. Luego entramos al lugar santo y empezamos. El pan del propiciatorio, tenemos el altar del incienso y tenemos el candelabro, que son, obviamente todo representa a Cristo, pero a su vez el pan de vida, la palabra del Señor, el incienso, la oración, y el candelabro, la testificación, la luz. Y luego avanzamos al lugar santísimo y aquí está la presencia de Dios. Si ustedes se ponen a pensar en lo siguiente, Cristo vino en reversa. Él estaba con su Padre allá, en gloria, y de repente vino a este mundo. Y Él dijo: yo soy la luz del mundo. Dijo: yo soy el pan de vida. Él mismo oraba por sus discípulos en muchísimas ocasiones. Luego se bautizó. Y luego terminó su vida en el Calvario. ¿Por qué creen que Él hizo todo este recorrido desde el cielo hasta acá? En el orden cruz. Él simplemente descendió y salió hasta afuera del santuario, hasta el atrio, se puso en el altar del holocausto, en el altar de sacrificios, para invitar al pecado y para decirle: mira, yo estoy aquí para acompañarte de vuelta y para llevarte conmigo a la presencia de mi Padre. Él recorrió todo ese camino para ayudarnos a nosotros y guiarnos en un camino que es totalmente desconocido para nosotros. Por eso Él mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque sencillamente nadie más puede recorrer ese sendero. Porque de Él va a la vida.
Hermanos, si nosotros vamos al capítulo anterior de Juan, hay un texto muy bonito. Justo antes de comenzar la historia de la mujer samaritana, hay un texto que me llama muchísimo la atención. Y es el versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Dios no da el Espíritu por medida. Me deja pensando esto entonces. ¿Qué quiere decir que Dios no da el Espíritu por medida? ¿Será que en alguna ocasión el Padre de ustedes les ha dicho, bueno, tú me pediste el Espíritu Santo, pero te voy a dar este poquito? ¿Tienes este poquito para la semana? Que te alcance. ¿Sí? ¿Será que sí? El Padre no da el Espíritu por medida. Entonces, ¿por qué nuestra vida sigue siendo de la manera como es? ¿Por qué será que nosotros seguimos viviendo de la manera como vivimos? ¿Por qué será que nuestra vida no se ha experimentado un verdadero realismo? ¿Por qué será que seguimos caminando por la vida y no apartamos tiempo para hablarle a alguien de Cristo? ¿Por qué será que no tenemos el Espíritu Santo? ¿Por qué será que aunque nos hemos encontrado con Cristo, pareciera que no viviera en nosotros? Por favor, acompáñenme a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era, ¿qué cosa? Necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándola aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontece. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Será que nosotros estamos poniendo la mira en las cosas de los hombres? ¿Qué es lo que sucederá con nosotros en un futuro? ¿Cuál debería ser nuestro ideal supremo? Ir a donde se encuentra el Señor. Sin embargo, estamos como Pedro, poniendo las cosas en un trabajo, poniendo nuestros ojos en un trabajo, en un empleo, en una casa, en un terreno, en un negocio, en tantas cosas que nos quitan el tiempo y no nos permiten ir a donde tu vecino y decirle: vecino, disculpe, ¿necesita algo? ¿Tiene alguna necesidad? ¿Le hace falta algo? ¿Se encuentra usted con salud? ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo ya ni siquiera para abrir las Biblias. Porque no tenemos tiempo ni siquiera para dedicarle a la oración. ¿Será que alguien aquí en esta mañana puede decir que ha orado por lo menos una hora, un día de la semana? El Señor, el Padre, no da el Espíritu por medida. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos una mayor medida del Espíritu Santo? Porque no creemos que lo necesitamos. Porque en nuestros corazones no existe la necesidad. Porque nosotros creemos que así como están las cosas, están bien. Porque ¿qué es lo que dice Isaías 55? Todo el que tenga sed, venga a mí y beba. De hecho, vamos a leer el versículo textualmente. Isaías capítulo 55. Porque creo que me estoy confundiendo aquí con las palabras de Cristo, que son muy similares también. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Y vuestro trabajo en lo que no se hace? Oídme atentamente y comed el bien, y se dedicará vuestra alma con prosperidad. ¿El Señor está dispuesto o no está dispuesto? ¿Quiénes son los que no están dispuestos a recibirlos entonces? Nosotros. Jesús mismo, en Juan capítulo 6,
versículo 27 o 37, no estoy seguro, ustedes lo saben. Trabajar por la comida, no trabajes por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre dará, porque a este ha señalado Dios el Padre. Déjenme decirles, hermanos, que seguimos sin entender a Cristo. Porque si nosotros entendiéramos el deseo ferviente de Él, que Él tiene, de compartir con nosotros su gracia, de compartir con nosotros sus dones, de compartir con nosotros su misericordia, nosotros estaríamos aferrados cada día pidiéndole: Señor, por favor, dame de tu Espíritu Santo. Y Él no dudaría, y nuestras vidas darían un vuelco impresionante. ¿Pero qué es lo que pasa? Juan capítulo 5, versículo 40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Mateo 22, 19: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Podemos nosotros ser cristianos sin Cristo? No deberíamos. Pero hoy en día deben decirles, hermanos, que hay muchos cristianos que no tienen Cristo. Porque si no, no estarían las advertencias en la Escritura. No os conozco. No os conozco. Porque el Señor va a venir a esta tierra por segunda vez. Solamente por aquellas personas que se parezcan a Cristo. Y la única manera de ser como Cristo es teniendo el Espíritu de Dios. Vamos a pedir el Espíritu Santo de ahí en adelante. Por favor, hagámoslo. Pidamos al Señor el Espíritu Santo. Y ustedes créanme que se van a dar cuenta de que a medida que ustedes le piden al Señor por su Espíritu, van a empezar a sentir la necesidad de continuamente pedir una mayor medida del Espíritu Santo. Porque se van a empezar a dar cuenta de que solos no pueden hacer las cosas que el Señor quiere. De que estando solos no pueden trabajar como Él quiere que trabajen. De que estando solos, sus palabras, sus acciones, sus gestos no tienen el poder para llegar a otras personas y hacerles fijar la vista en Cristo. Estando solos no tenemos agua de vida que compartir. Nuestros cántaros están vacíos, nuestras lámparas sin aceite. Y como aquellas mujeres que de repente se despertaron y se dieron cuenta de que ya no tenían aceite en sus lámparas, y no habían traído aceites consigo, nos quedaremos en tinieblas. Pidámosle al Señor su Espíritu Santo, porque Él está dispuesto a darnos. Porque aunque nosotros no lo sabemos, Él definitivamente sabe que lo necesitamos de manera impresionante, especialmente en estas últimas etapas de esta vida. Porque pronto van a cambiar muchísimas cosas. La libertad que tenemos hoy en día probablemente no se quita. Van a empezar a haber más necesidad, va a empezar a haber más dolor, va a empezar a haber más tribulación, todo se va a volver más difícil. Y sin embargo, les voy a decir una cosa. Les voy a decir que todo eso es también una expresión del amor de Dios. Porque ¿saben qué? Nosotros teniéndolo todo, vemos que no tenemos necesidad de ¿qué? De nada. Y casualmente ese es el estado de la iglesia laodicense en el último tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer el Señor? Pues bueno, vamos a ponerlos a aguantar hambre, vamos a ponerlos a aguantar frío, que hayan un poquito de catástrofes por aquí. A ver, por favor, no es la manera como el Señor lo haría, pero quiero que se hagan la idea de que cuando el hombre empieza a ver todas estas cosas, de que cuando el hombre empieza a ver las tribulaciones, de que como los discípulos en el barco empiezan a ver que su barco se hunde, esto es en serio, este mundo se va a acabar, ahora sí las personas van a ir al Señor. Es la única cosa que le queda al Padre amante para decirle a sus hijos: hey, despierta, porque nos ha estado llamando toda una vida nos ha estado llamando: despierta, despierta, despierta. Y en algún momento simplemente tendrá que sacudirnos de una manera que no nos quede otra opción. Y en ese momento saliremos de su presencia como jamás lo hemos hecho en esta vida. Roguemos al Señor para que en ese momento
no sea demasiado tarde. Por favor, hermanos, trabajad por el pan y la vida eterna, hermanos. Quería comentarles algunas otras cosas, sin embargo, creo que el tiempo se nos ha acabado. Espero que en esta nueva semana que el Señor les regala por su misericordia, nos regala por podamos nosotros ser obreros fervientes. Pedirle al Señor, dame el agua para nosotros poder compartirlo. Porque es necesario para nosotros, como representantes del cielo, compartir sus bendiciones. El Señor esté con ustedes y les bendiga. Por favor, acompáñenme en una palabra de oración. Vamos a arrodillarnos para orar. Pedir su presencia.